Tasos. Hoy se cumple un año de la infamia. Hoy se cumple un año, pues, de cuando nos jodieron la vida estos sinvergüenzas. De eso. Cuando nos jodieron el año. Un año, pues, un día de triste recuerdo. Pero antes, saluden a la pochulita. Katy, mírame. Pochulita. ¿Dónde está el gato? Sorprende que con lo vieja que está, aún así tiene bastante vitalidad. La pega. ¿Qué vitalidad tienes, Katy? Pareces un cachorro, De hecho, algunos tipos ignorantes la confunden con un cachorro de bulldog francés, cuando en realidad es un Boston Terrier. Pero en fin, es un Boston Terrier anciano. Bueno. Pues bueno, sí, hace un año, pues, el 14 de marzo de 2020 fue cuando el pasado año se empezó a quebrar, cuando nos empezaron a joder el año pasado y empezó la pesadilla. Si bien la pesadilla ya se estaba fraguando o haciendo días antes, en plan ya una semana antes ya se estaba preparando lo gordo, se estaba cocinando. En plan, me acuerdo, el día 6, sí, el día 6 de marzo, poco más de una semana antes del estallido de la infamia, ya nos hacían, pues ya, por ejemplo, se empezaban a cancelar ciertas cosas, como por ejemplo, me acuerdo del besapiés de Medinaceli, tanto el de Madrid como el de aquí, se cancelaban. Y eso pues Y eso me empezó a mosquear un huevo, porque las autoridades, los expertos sanitarios insistían en que no había peligro alguno con el coronativo, en plan de que no suponía ningún peligro para la sociedad. Eso es en lo que insistían. Y claro, y me chocaba, y lo que y las decisiones que están empezando a tomar con restricción de actividades y suspensión de ciertas actividades, pues me estaba chocando con lo que decían los expertos. Luego después... No, pero no voy a decir lo que pienso de todo esto, que me censuran el vídeo por negacionista. A ver. Luego después, sin embargo... Bueno, y también me acuerdo yo que ya decían por esas fechas, ya hablaban de la posibilidad de que se cancelase la Semana Santa. La Semana Santa, las fallas, la Feria de Abril y todo lo que vendría después. Pero la gente, al menos los cofrades, bueno, y los falleros también, pero sobre todo los cofrades, veíamos eso como algo, bueno, sí, absurdo o ridículo. Bueno, ridículo, en plan que veíamos eso como algo muy improbable, que se cancelase por un virus de pacotilla la Semana Santa. En plan... confiaba, en plan que a los cofrades nos parecía pues prácticamente improbable que se cancelara la Semana Santa. Nos parecía impensable. Que se cancelara la Semana Santa porque es que faltaba aproximadamente un mes para las procesiones. Y en un mes se podría controlar la cosa perfectamente. Sí, y también pues que como que nos olvidaríamos un mes después, ¿no? Eso era lo que pensábamos. Sí, como que se nos olvidaría, ¿no? Pero
Pero aparte de que confiábamos que para ese entonces llegara el buen tiempo, pero bueno, y no solo eso, sino que también es que, y encima y no solo eso, es que también teníamos lo que nos hacía pensar que en la Semana Santa las fallas no corrían peligro, era sobre todo que se estaban permitiendo eventos como el 8M, aquel meeting de Vox o el no sé qué. Y como que no había motivos para la alarma, ¿no? Pero después, inexplicablemente, al día siguiente de celebrarse todo eso, ya empieza, pues, las cosas estas. Pues al día siguiente del 8M por la tarde, la Comunidad de Madrid comunica que todos los centros educativos, desde guarderías hasta universidades, pasando por colegios de primaria e institutos, bueno, y también colegios de educación privada y todo eso, cerraban sus clases a partir del día siguiente. En plan, y eso pues me mosqueó bastante. Eso sí que me mosqueó bastante. Eh, que menos de 24 horas después de celebrarse los multitudinarios eventos de aquelarres feministas, mítines y todo eso, se decidiera cerrar los colegios. A mí eso me parecía sospechoso, la verdad, pero en fin. Eh, de hecho, me acuerdo que nada más terminar el último día de clase presencial del curso pasado, me acuerdo yo que hice un vídeo en el que afirmaba que, bueno, que, que esta histeria por el coronatismo había llegado demasiado lejos, que ya se habían contagiado los políticos de esta histeria y ya estaban empezando a hacer locuras, en plan, eso era lo que decía. Que ya el mensaje alarmista de varios irresponsables pues ya había calado muy hondo en los políticos, ya había calado en gran parte de la población, la verdad, pero ya empezaban a calar hondo en los políticos, que empezaban ya a tomar decisiones y ahí me mosqué un huevo. Y bueno, y luego también ese mismo día 10 se comunica en Valencia que las fallas son suspendidas. Y eso, las fallas son suspendidas, pues eso. Pero aún así los cofrades confiamos en que nuestra Semana Santa resistiría, pues porque todavía falta, bueno, faltaban 3 semanas y la enfermedad podría controlarse y erradicarse en 3 semanas. Y confiamos en eso, todavía seguimos confiando. De hecho, incluso hasta el alcalde de Sevilla estaba haciendo declaraciones de que la Semana Santa no peligraría. Sí, en plan, eh, pues el alcalde de Sevilla y también el presidente de la Junta de Andalucía decían que no pasaba nada, que la Semana Santa sigue para adelante, para y lo peor y eso, por lo cual pues me hacía tranquilizar un poco. Sin embargo, los días siguientes la cosa tenía cada vez más peor pinta y ya el día 14 pues ya se consuma la mala noticia, se consuma la infamia. Se consuma la infamia de esto. Se, se, se aplica se empieza a aplicar un estado de excepción o de sitio llamado erróneamente de alarma. Y bueno, y a la vez que eso sucede, en Sevilla ya comunican la cancelación de la Semana Santa y de la Feria de Abril. Y bueno, y luego ya ahí empezó la hecatombe, tanto económica como de fiestas. Y ya pues eso, pues en un día se cargaron de un plumazo todas las expectativas que teníamos sobre el año pasado. Que me acuerdo yo que
tenía muchas expectativas sobre ese año, sobre el año pasado. Me acuerdo yo que tenía esperanzas y tenía el convencimiento de que iba a ser un buen año. Y eso, tenéis que entenderlo, que yo venía de un año pues en que en lo personal había sido bastante malo, que ya os lo expliqué en mi mensaje navideño de finales de 2019, que en el que pues eso, que decía todo lo que me había sucedido ese año y por qué había sido un mal año y que confiaba en que en 2020 me pudiera resarcir de todo eso. Es que es más, de hecho, hasta esa semana infame en la que todo se vino abajo, el año pintaba bien, tío. El año pintaba bien porque, mira, el Madrid, aunque había sido ya eliminado de la Copa del Rey en Champions, estaba en una posición de desventaja porque había perdido la ida de los octavos de final contra el City. Encima jugando de local y eso, estaba en una mala posición en Champions. En Liga, sin embargo, iba bien. De hecho, se había colocado líder tras derrotar al Barcelona en el Clásico. Se había colocado el Madrid líder y que a priori tenía un calendario más fácil que el Barça y que ganaría la Liga, ¿no? Bueno, de hecho, finalmente acabó ganando, la verdad, y fue de lo poco salvable que hubo el año pasado. Eso lo primero. Luego después, pues que pintaba bien el curso, mis notas pintaban bien, ¿no? Pues pintaba que superaría el curso pasado. Pintaba que el curso, a que pasaría de curso, lo cual también ocurrió. Y bueno, y entre esas cosas y que luego con un poquito de suerte, a lo mejor la Semana Santa haría buen tiempo, pues... Y luego algunas cosas más que podrían haber ocurrido, o de buenas, pues que el año prometía ser feliz, pero sin embargo, en una semana, el año pasa de ser un año ilusionante, un año que tenía muy buena pinta, a ser un año horrible, un año horribles. Y eso, eh, en la que nos jodieron la vida, pero bien. Y fue ahí cuando empezó a quebrarse el año. Al principio, pues bueno, sí, aunque ya el año estaba jodido, en plan de que ya me habían jodido el año y ya no podía ser un año redondo, pero al iniciarse el confinamiento aún tendría esperanzas de que este no duraría, de que solo serían 15 días o un mes y que al cabo de un mes o así ya todo volvería a la normalidad y ya el resto del año pues lo podría disfrutar como siempre, ¿no? De que solo nos jodería en la Semana Santa, pero no. La verdad es que la cosa se alargó, bueno, más que la cosa se alargó, la cosa la alargaron las autoridades sanitarias, pero mejor no me meto que voy a decir eso y yeah. En plan, la cosa se alargó y bueno, ya sabéis, ¿no? Lo que ocurrió después ya, pues ya es sabido, ¿no? Lo que ocurrió a partir de entonces. A mí, por ejemplo, el año pasado me dejaron sin procesiones. Incluso sin procesiones que ya sea porque se celebran en cierta época del año o porque no reúnen a mucha gente o no reunían a mucha gente, incluso esas sucumbieron. Pese a que podían celebrarse sin problemas debido a que tampoco reúnen a mucha gente. Como por ejemplo la procesión de la Virgen del Prado de Monte Escorial, que es una procesión pues a la que no suele ir mucha gente, solo van algunos vecinos del barrio, pero nada más, en plan que no se forma una multitud enorme, en plan que tampoco es una procesión multitudinaria, que ahí tampoco había mucho riesgo, debido a que son pocas personas, o también las procesiones que suele hacer la Hermandad de la Buena Muerte, las procesiones que suele hacer la Hermandad de la Buena Muerte
a que tanto a la ida como la vuelta del septenario, que también es una procesión pues que reúne a muy poquísima gente. Pero nada, incluso hasta las que no reúnen a mucho público se cancelaron. Así nos han jodido. Y este año, pues, por el momento, bueno, ya por el momento está siendo peor porque ya el año este empezó ya mutilado. Como ya os lo dije, que a finales, cuando todavía no había finalizado 2020, ya en Sevilla comunicaban que la Semana Santa de este año quedaba cancelada. Y bueno, y la Feria de Abril y varias cosas más. Y ya pues como que el año empezaba ya mutilado, ¿no? Como que el año ya empezaba mal. Y, y eso. Eh, sí, el año empezó mal, aunque quizá pudiera arreglarse sus meses finales. Es posible que a lo mejor en los meses finales se arregle la cosa. Yo que sé, puedan volver a haber procesiones de gloria, por ejemplo, como las de los Rosarios, de los Humeros y todo eso. Y luego, ¿qué pasa? Que es posible que todavía se arregle el año, pero ya no puede ser un año redondo porque ya nos han jodido varias cosas del año. Ugh. Mira, es que es más. De hecho, voy a decir una barbaridad. Tanto lo que llevamos de este año como el pasado, es que se están siendo tan malos que incluso hasta están haciendo bueno el 2019. Mira que yo el 2019 lo consideraba como un año malísimo, pero al final, fíjate tú, se va a hacer hasta bueno y todo el 2019. De hecho, las circunstancias están haciendo eso, que una cosa que para mí era impensable hace apenas un año y es que echarse de menos el 2019, que fue un año malo en lo personal, pero que por lo menos podía disfrutar de la vida. En plan que nos han jodido la vida. En plan que eso, que han convertido en bueno el 2019. La verdad es que el mundo se está yendo a la mierda, la verdad. Eh, Bueno, putazos, eso fue todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Denle al pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.